Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Este evento, ustedes saben, fue profetizado por el profeta Isaías. Esta palabra fue una profecía dada por el profeta Isaías muchos años antes de que el Nuevo Testamento hubiera sido escrito. El profeta Isaías estaba profetizando acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, acerca de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y esta profecía fue dada a detalle, hermanos. Era una profecía muy clara, o es una profecía muy clara, de lo que iba a acontecer, o de lo que iba a ser el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Vayan todos a Isaías 53. Isaías 53, quiero repasar con ustedes este pasaje tan precioso y que nos muestra todo lo que aconteció. Dice Isaías 53 en el versículo 1: ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos sanados, curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Observen esto, versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte en los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hermanos, fue profetizado por Isaías, pero también fue planeada y revelada desde la eternidad, hermanos. Este no es un evento que aconteció de la nada, fue planeado desde siempre. Esto es uno de los aspectos que debemos considerar, uno de los primeros puntos que debemos observar. Fue planeado desde siempre. Recuerdan ustedes ahí en Génesis capítulo 22, vayan por favor a Génesis 22, versículos 1 al 8, cuando dice, Génesis 22, versículos 1 al 8, cuando dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar donde Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá, y adoraremos y volveremos a vosotros.
Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Y observen aquí, versículo 7, observen muy bien de Génesis capítulo 22, versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y él respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y en el Nuevo Testamento, observen también, vemos cómo la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo es anunciada ahora por Juan el Bautista, cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. En realidad, hermanos, lo que está sucediendo aquí es que Juan el Bautista estaba dando la respuesta a la pregunta que Isaac le había hecho a su padre Abraham, y que el mismo Abraham ya le había respondido. ¿Y cuál era esta respuesta, hermanos? Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Abraham dice: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Juan el Bautista estaba anunciando entonces el cumplimiento de la promesa de Abraham, de que vendría un cordero para el holocausto. Y esto nos muestra, hermanos, y esto nos deja ver que la cruz de Cristo es un evento real. La cruz de Cristo no es nada que los hombres no puedan creer. Esto realmente tomó vida, es una realidad, y es desde la eternidad, como decía en un principio. Esto nos muestra y nos deja ver que la cruz de Cristo es un evento real, profetizado desde antes de la fundación del mundo, y esto no solo fue un evento real, sino que se cumplió. Y el apóstol Pedro, por cierto, y al respecto de esto, dice de esta manera, en Pedro capítulo 1, en el versículo 20, observen, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Observan? Pedro dice, él ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a vosotros. Y el mismo apóstol Pedro confirma esta verdad en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 23, a este, dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Se dan cuenta? Ahí está, a este, quien Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuas, crucificándole. El punto es que el plan de salvación ha sido trazado, hermanos y amigos, divinamente desde la eternidad. Este plan de salvación ya fue trazado, fue otorgado desde antes. Y esto, hermanos, este plan de salvación por obviedad ya era conocido plenamente por nuestro Señor Jesucristo. Y Él reconocía, este es un segundo punto, Él reconocía lo que iba a acontecer. Jesucristo reconocía cada evento que iba a acontecer. Observen, al Señor ninguna de estas cosas lo iba a sorprender al llegar a esta tierra, al comenzar su ministerio. Nada le iba a sorprender. Él reconocía lo que iba a suceder. Él sabía perfectamente que daría su vida por cada pecador arrepentido. Él sabía que el cordero debía ser sacrificado porque así estaba establecido en las Escrituras. ¿Por qué menciono esto? ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesús dijo a dos hombres que iban caminando muy triste, camino a Emaús, iban caminando muy tristes, muy angustiados? El Señor se acerca a estos dos hombres después de que Él fue crucificado y le habían dado muerte. Después de esto, el Señor se acerca y les dice en este pasaje, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, le declaraba él todas las cosas en las Escrituras de lo que hablaban acerca de nuestro Señor, de lo que las Escrituras decían acerca de nuestro Señor. Entonces él sabía que esto iba a acontecer, él ya lo declaraba a las personas. Jesús sabía perfectamente que Él era el sacrificio expiatorio y que esto debía acontecer, hermanos. Conocía perfectamente
todo aquel sistema mosaico que vemos en el Antiguo Testamento, el sistema de sacerdotal, el sistema de sacrificios que estaba establecido, por ejemplo, en Levítico capítulo 17, versículo 11, donde dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Hermanos, recuerden esto: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. No hay redención. Si no hay derramamiento de sangre, dice Efesios 1:7, no hay redención para los hombres. El Señor se debía entregar a sí mismo como un holocausto. Él debía entregarse un holocausto puro para el perdón de cada pecado. Se ofreció a sí mismo para pagar por cada una de nuestras ofensas que iban contra Dios. Él fue la única ofrenda que se pudo cumplir en este sistema de sacrificios, hermanos. No había más otra ofrenda. Podían estar sacrificando una y otra vez a un cordero, a un animal en el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, pero solamente Él podía cumplir que con ese Cordero Santo se terminara todo. Hebreos capítulo 10, versículo 4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Únicamente es la sangre de nuestro Señor Jesucristo la que puede limpiarnos de todo pecado. Entonces, Jesús sabía perfectamente que había venido aquí a esta tierra a morir y a dar su vida por mí, por ti, a dar su vida por mí, por todo pecador arrepentido que se encuentra aquí en el mundo. Él mismo lo anunció. Ustedes recordarán, Él dijo también, destruid este templo y en 3 días, ¿qué voy a hacer? Lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en Juan capítulo 2, 21, 22, dijeron los judíos, en 46 años este templo fue construido y tú vienes a decirnos que en 3 días lo vas a levantar. Lo que estaba pasando, hermanos, es que los judíos no comprendían que no se trataba del templo que se había construido en 46 años, sino que lo que estaba declarando el Señor es que se trataba de su cuerpo, de su propio cuerpo, que en 3 días iba a resucitar. Entonces el Señor Jesucristo a todo mundo manifestaba que Él era el Cristo, que Él era el Dios y que Él iba a padecer por los pecados del mundo y que iba a resucitar. También en Juan capítulo 3, versículo 14 y 15 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, y para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el Señor Jesucristo, es necesario, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que yo sea suspendido de la tierra, en los 4 puntos cardinales esté suspendido, para que todo aquel que crea en mí no se pierda. Está anunciando esto. Y en Juan capítulo 10, versículo 11 al 18, les dice, por ejemplo, hablando del buen pastor, les dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Mas el asalariado y que no es pastor y en quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida, ahí está, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre. Y observen esto, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor voluntariamente y sin que nosotros lo merezcamos da su vida por cada oveja perdida. Entonces el punto es este, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo sabía perfectamente
que Él iba a venir a este mundo. Reconocía que tendría que llegar y que tendría que padecer. Él dio su vida por nosotros como ninguna otra, hermanos. Él entregó su cuerpo como ninguna otra persona lo podría haber hecho. Esto fue algo especial que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Él entregó su cuerpo, fue tratado como si fuera un criminal. Fue colgado, hermanos, en una vergonzosa cruz. Esa es la verdad. Como un cordero, hermanos, se sacrifica en ese altar. De esa misma forma, nuestro Señor Jesucristo fue llevado a ese altar y fue crucificado. Y no sé si entendemos hasta aquí esta parte. Él tomó nuestro lugar, hermanos. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Jesús sabía que iba a padecer, y esto era, ¿por qué? Para el perdón de nuestros pecados. Y Él iba a sufrir, hermanos. Él iba a sufrir al ir a esta cruz. Esto es otro punto. Sufriría el Señor Jesucristo. Observen, cuando contemplamos el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, cuando vemos todo lo que padeció en ese tiempo, hermanos, podemos observar todas aquellas cosas horribles que estaban sucediendo, que los pecadores estaban haciendo en contra del cuerpo de Cristo. No nos deja, hermanos, más que ver cómo la maldad del hombre es tan tremenda. No nos deja ver cómo la maldad del hombre, nos deja ver nada más la maldad del hombre tan tremenda, pero a su vez, hermanos y amigos, nos deja ver la misericordia tan grande de Dios, porque Él podría haber acabado con todos nosotros. Esto es lo que hicieron con el Señor pocas horas después de que lo estaban entregando. Déjenme narrar un poquito este asunto. Lo tomamos de Mateo capítulo 27, versículos 27 al 31. Mateo 27, vayan a Mateo 27, versículos 27 al 31. Mateo 27, 27 dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincándolo de la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para sacrificarle. Entonces, al Señor Jesús ya lo habían azotado, hermanos. Ya lo habían azotado mientras lo estaban interrogando. Él ya había sido azotado. Una vez que había sido azotado, después de este interrogatorio, inmediatamente después, si tú lees el versículo 26, inmediatamente después de que se le declaraba ya sentenciado para la crucifixión, le volvieron a azotar, repitieron los azotes sobre él, según el versículo 26 de Mateo 27. Y esto era parte del procedimiento, hermanos, que se realizaba. Ellos tenían que estar haciendo esto, era el proceso de azotar a estos condenados. Se tenía por costumbre azotar a los prisioneros antes de ser crucificados. Había que llevarlos y azotarlos. Pero observen, en los versículos 27 al 31, hermanos, hay algo que no se da en forma normal. Aquí hay una injusticia muy grande. Aquí hay algo que es anormal, por decirlo así. Fue el más grande, diríamos, despliegue de los hombres, de su brutalidad, de su malvado sarcasmo, de su burla ante nuestro Señor, una humillación en contra de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Observen, los soldados del gobernador, todos ellos se juntaron para maldad, porque lo que hicieron fue quitar las ropas de nuestro Señor, esto es, desnudar a nuestro Señor Jesucristo, y pusieron sobre él un manto escarlata. Pusieron un manto escarlata, y esto lo hicieron, hermanos, para que él pudiera parecer un supuesto rey, que en realidad lo es, hermanos. Pero querían hacerle escarnecer y hacerle sentir como si fuera alguien de la realeza. Luego comenzaron a unir, observen, tomaron ramas de espinos, comenzaron a unir estas ramas de espinos de la vid, comenzaron a unir esas ramas, incluso esas ramas, hermanos, que unieron tenían ciertas espinas. Algunos comentan que tenían hasta 15, 20 centímetros de largo. Era la corona que iban a poner en él.
y una vez terminada, la pusieron sobre su cabeza y azotaron en él esta corona sobre su cabeza. Le pusieron una vara en la mano, observa, ya trae su manto, ya trae su corona, y le ponen una vara a su lado para que fuera su cetro, por decirlo así, considerándolo el rey y un imperio. Pero todos se estaban burlando, hermanos, en ese momento. Cada uno de estos hombres pasaba y se inclinaba ante él. No sé si se dan cuenta de todo lo que está aconteciendo. Es todo una burla, hermanos. Es todo un sarcasmo contra nuestro Señor Jesucristo. Le hacían una reverencia hipócrita, le hacían una reverencia fingida, y golpeándole cada vez que estaban con él, le gritaban: salve, rey de los judíos. Esto es cruel, hermanos. Luego, para completar su tan tonto espectáculo, su tan gran espectáculo de burla, hermanos, observen, le escupían en su rostro y le azotaban con una vara una y otra vez, hermanos. Con una caña estaban azotándolo a él, y seguramente en todo ese lugar se podían escuchar las burlas, seguramente en todo ese lugar se podían escuchar las risas de estos hombres, y no terminaron hasta que se cansaron de burlarse de él, no terminaron hasta que se cansaron de humillar a nuestro Señor con su juego perverso, hermanos. Una vez que terminaron de reírse de él, haciéndolo pasar por el rey de los judíos, le pusieron otra vez sus ropas o su propia ropa y se lo llevaron para que fuera crucificado. Lo llevaron para colgarlo en un madero, hermanos. ¿Saben una cosa? Ser colgado en un madero y en un árbol, esto es lo que significa, era la cosa más humillante que podía recibir un hombre, un ladrón, alguien que verdaderamente lo merecía. Era la cosa más humillante que podía recibir alguien antes de morir. Era exhibir como un espectáculo público al criminal. Y así es como estaban tratando a nuestro Señor Jesucristo: exhibir al criminal. Y cuando lo exhibían al criminal, significaba que este era un maldito. Eso es ser un maldito, hermanos. Porque cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. Cualquiera que es colgado en un madero está bajo la maldición de Dios, según Deuteronomio capítulo 21, versículo 22 y 23. Dice este capítulo, Deuteronomio 21, 22, 23, dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito, ahí está, hermanos, maldito por Dios es el colgado. Así es que entendamos esta parte, hermanos. Y esto es lo que dice la Escritura. Jesucristo, en un sentido, se convirtió en maldito. ¿Se dan cuenta? Y Él se convierte en maldito por una sola razón: por ti y por mí. Porque nosotros en nuestro pecado debíamos haber tomado ese lugar. ¿Saben, hermanos y amigos? Si entendemos esto bien, el Señor Jesús se hizo maldición por nosotros. Y por eso, por ese acto, hermanos, nos redimió de la maldición de la ley, la cual nosotros no podíamos cumplir. Entonces, el Señor, hermanos, tenía un plan trazado desde la eternidad. Jesucristo mismo lo sabía, lo manifestó a todos hombres, y no solamente lo manifestó, sino que lo vivió tal como tenía que suceder. Nos redime a tal manera, hermanos, que nos libra de la maldición de la ley, la cual tú y yo debíamos haber estado. Y hay mucha gente, todavía en la actualidad hay mucha gente que está maldito ante los ojos de Dios. Déjame llevarte a una frase importante. El doctor Sir R.C. Sproul, en una de sus grandes prédicas, hace referencia a esto, y quiero citar textualmente una porción
para un entendimiento claro de lo que estoy hablando. Quiero citar esta parte de una porción de este gran hermano que predicó este gran sermón, hermanos, y lo quiero citar textual para que entiendas y lo llevemos a nuestro corazón. El doctor Sproul dijo esto: ¿puede el Señor maldecirte y abandonarte? ¿Puede el Señor mantenerte en la oscuridad y darte solo juicios sin gracia? ¿Puede el Señor darte la espalda y remover su paz de ti para siempre? El apóstol Pablo dice que la creación completa gime conjuntamente en dolores de parto, esperando por la manifestación del Hijo de Dios. Vivimos en un planeta, queridos amigos, que está bajo la maldición de Dios. Si alguna vez ha habido una obscenidad que viola los estándares de la comunidad actual, esa fue Jesús en la cruz. Cuando en la cruz no solo está satisfecha la justicia del Padre por la obra expiatoria del Hijo, sino que también el Cordero de Dios, cargando nuestro pecado, lo aleja de nosotros, tanto como el este se distancia del oeste. ¿Y cómo lo hace? Siendo hecho un maldito. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Escuchen esto: no simplemente siendo hecho maldito por nosotros, sino que también transformándose en maldición por nosotros. ¿Puedes concebirlo? Él, que es encarnación de la gloria de Dios, ahora se vuelve la encarnación misma de la maldición divina. Porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Porque después de que se transformó en cordero para el sacrificio y que el Padre le imputa todos los pecados de cada persona de su pueblo, vemos la más densa e intensa concentración de maldad jamás experimentada en el planeta. Jesús fue la mayor obscenidad al llevar la medida completa de la maldición. Cristo grita: Elí, Elí, lama sabactini. Y esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No solo se sintió abandonado, Él fue abandonado. Porque Jesús, para ser maldición, tiene que ser total, completa, absolutamente abandonado. Y aquí está la realidad que debemos clarificar a nuestra gente: que ellos o llevan la maldición de Dios por sí mismos, o huyen hacia aquel que la llevó por ellos. Maldición de Dios. El Padre da la espalda. Hasta ese momento, y que mi pecado fue puesto sobre Él, y el único que era puro ya no lo fue más, y Dios lo maldijo. Fue como si hubiera habido un grito desde el cielo. Y dice el hermano Sproul, disculpen mi lenguaje, pero no puede ser más preciso: Dios te condene. Porque eso significa ser maldito, ser condenado, estar bajo el anatema del Padre. Yo no lo entiendo, pero sé que es verdad.
Y sé que cada persona en esta sala y cada persona afuera en este hotel y por la calle alrededor del mundo, que no haya sido cubierta por la justicia de Cristo en este minuto, da cada suspiro bajo la maldición de Dios. Si tú lo creyeras, pararías de agregar al Evangelio y comenzarías a predicarlo con claridad y audacia, porque, queridos amigos, es la única esperanza que tenemos y es suficiente esperanza. Qué increíble mensaje del hermano Sproul, hermanos. Qué atención, hermanos y amigos, debemos poner a esto. ¿No lo creen? Este es un día especial para poner atención a esto. Según a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quiero concluir. Tú que nos estás viendo, te invito a que reflexiones y te arrepientas de tus pecados. Porque Dios en Cristo, hermanos, nos ha liberado del pecado y puede liberarte a ti, amigo. En Cristo somos liberados de aquellas cadenas con las que Satanás nos tiene o nos tenía atados a muchos de nosotros, y ahora lo puede hacer contigo. En Cristo puedes obtener la liberación de ese viejo hombre que aún te está descalificando ante los ojos de Dios. En Cristo puedes quedar liberado de este mundo y todo su sistema. Tenemos ahora, hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, acceso libre a nuestro Dios por medio de su sacrificio en la cruz. Y no solo eso, nos da la vida eterna con Él. Te animo a que en el poder de la cruz, en el poder de este sacrificio, reconozcas a Cristo en tu vida. Padre, ayúdanos a reconocer estas verdades, Señor, que nunca tomaron por sorpresa ni a Dios, ni a su Hijo, ni al Espíritu, sino que todo estaba establecido, conformado y anunciado por los profetas. Todo estaba dándose en su tiempo por Juan el Bautista, anunciando: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y manifestado y anunciado también por nuestro mismo Señor Jesucristo, diciéndoles que la luz se había acercado y que todo aquel que se acercara a Él puede obtener la vida eterna. Ahí está nuestro buen pastor. Señor, obra en este tiempo de dificultad en la vida de todo hombre, Señor, en la vida de todo hombre que tiene necesidad de ti. En tus manos los ponemos, Señor. Ayúdales, Padre, en Cristo Jesús, y glorifícate en todo esto, y gracias por la cruz de Cristo. Amén.